La pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Vox, don Ignacio Blanco Urizar, a la consejera de Presidencia sobre si tiene el Consejo de Gobierno intención de aplicar la Resolución 2019/2819 de 9 de 9 del 2019 del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa en Asturias. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. Sí, señora presidenta, la doy por formulada. Gracias. Pues, señora consejera. Gracias, presidenta. Sí, mire, señor Blanco, la resolución a la que usted hace referencia concretamente insta a los gobiernos a mantener vivos los recuerdos con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para la reconciliación que se base en la verdad y en la memoria, refiriéndose a las víctimas de los regímenes totalitarios fascistas, nazis y estalinistas. Yo quería decirle que, como ustedes saben, nosotros el 25 de mayo hemos celebrado la conmemoración para todas las víctimas españolas, sobre todo asturianas, en el exterminio nazi. Y quería comentarles que ha sido una celebración que no se ha podido realizar como nosotros nos hubiese gustado debido a la situación de la pandemia, ¿no? Se ha tenido que hacer una videoconferencia telemática, un acto que intenta dar esa visibilización y reconocimiento a los hombres y mujeres asturianos que fueron deportados a los campos de exterminio nazi tras haber luchado por la libertad en España. Hubo más de 200 asturianos y asturianas que fueron víctimas de ese exterminio. Trabajaremos por la sensibilización de la nueva generación, incluyendo la historia y el análisis de las consecuencias de los regímenes totalitarios en los planes de estudio y los libros de texto en las escuelas. Es obligación nuestra cumplir la ley propia que tenemos de memoria democrática en Asturias, en la que se desarrollan un amplio número de acciones como la eliminación de vestigios de la dictadura, exhumaciones, contemplar un censo de víctimas, investigación y recogida de testimonios, solicitudes de documentación, archivos para facilitar la información de deportados y un largo número de etcétera de acciones que no puedo enumerar ni desarrollar por el espacio tan breve de tiempo que tengo para responderle la pregunta. Sí es verdad que hay una gran tarea por delante y nos alegra, la verdad, que estén preocupados por la memoria democrática. Tengo que decírselo. Gracias. Señor Blanco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora consejera. Yo también me alegro que persigan la memoria democrática y que pretendan aplicar esta resolución del Parlamento Europeo que equiparaba al comunismo con el nazismo. No le he escuchado básicamente ninguna medida que esté adoptando el Gobierno en relación al comunismo. Todo habló de nazismo y de fascismo. Y, señorías, quien no sepa lo que es el comunismo es que no ha leído, o el que lo ha leído no lo ha entendido. La teoría es muy bonita, pero aplicado a la práctica, la verdad que es uno de los regímenes que más sufrimiento ha causado. No le he escuchado ninguna referencia a este régimen, que menciona expresamente la resolución europea. Y las lecturas sobre el terror rojo son inabarcables. Les recomiendo algunos libros que yo he tenido el gusto de leer. Que uno es el libro negro del comunismo, ahí se refieren los casi 100 millones de muertos en regímenes comunistas. Archipiélago Gulag, un testimonio personal de Alexander Solzhenitsyn. Hay algunos libros más breves y más amenos, por ejemplo, de Roberto Ampuero, embajador en Chile, en España ahora mismo, perteneciente a las Juventudes Comunistas en Chile. Hay dos libros muy interesantes, Detrás del muro, donde se describen las penurias y la persecución y sometimiento personal tras haber huido de la Alemania oriental. Este comunista en su tiempo, hoy precisamente desengañado, escribe posteriormente un libro, Nuestros años verde olivo, en el que descubre que el paraíso cubano todavía es peor que la Alemania oriental. Y no quiero dejar de pasar tampoco la recomendación de un libro que realmente me conmocionó, El infierno de los gemeres rojos. Es un testimonio de un superviviente, una señora, Denise Afonso, que vio morir de hambre a sus hijas bajo el régimen comunista de los gemeres rojos. La Declaración de Praga de 2008 condenó al comunismo por crímenes contra la humanidad, siguiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1481 del Consejo Europeo de 2006. El primer firmante de esta resolución es Václav Havel. Esta resolución de 1481-2006 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo señala que el Consejo de Europa condena enérgicamente los regímenes comunistas totalitarios, equiparando el comunismo y los estados comunistas con el fascismo y el nacionalsocialismo, por sus similitudes en los crímenes contra la humanidad, la ideología del odio y la tiranía de sus gobiernos.
Esta resolución condena las violaciones masivas de derechos humanos cometidos por regímenes comunistas totalitarios. Refiere igualmente que estas violaciones incluyen los asesinatos individuales y colectivos y ejecuciones, la muerte en campos de concentración, hambre, deportaciones, torturas, trabajos forzados y otras formas de terror físico masivo. En Vox somos contrarios a toda dictadura, pero vivimos una época hemipléjica en la política en la que parece que solo las dictaduras que se asocian con la derecha son condenables y no aquellas vinculadas a la izquierda. Y mientras el Gobierno de la Nación se empeña en esta ley que nosotros consideramos totalitaria y por eso se recurrirá por nuestro partido ante el Tribunal Constitucional, parece que en Asturias se sigue el mismo camino. Hay que eliminar cualquier vestigio del fascismo, con el que estamos de acuerdo, pero siempre nos olvidamos de eliminar los vestigios del comunismo, como nos pide la resolución del Parlamento Europeo. Y vamos a leer realmente lo que dice esta resolución. En concreto, la propuesta de resolución que usted dice que aplicará en Asturias considera que desde su inicio la integración europea ha sido una respuesta a los sufrimientos provocados por 2 guerras mundiales y por la tiranía nazi, que condujo al Holocausto, como usted mencionaba, y a la expansión de los regímenes comunistas totalitarios antidemocráticos en la Europa central y oriental. Recuerda también que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. Por eso nos extraña tanto que no se persiga al comunismo en Asturias, igual que se persigue a los nazismos, que en este caso no hay un ensalzamiento del nazismo, pero sí al fascismo en Asturias. Y me gustaría saber si se va a tomar alguna medida, porque esta resolución también nos pide que no sigamos realizando ensalzamiento en los lugares públicos. Pues, por ejemplo, con figuras destacadas del comunismo como Carlos Marx, Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, entre otros muchos, que representaban esta totalitaria ideología en Europa. ¿Van a hacer algo para acabar con este ensalzamiento en lugares públicos también con el comunismo? Muchas termine, gracias. por favor. Gracias, presidenta. Mire, señor Blanco, en España en ningún momento hubo una dictadura comunista estalinista. En España lo que hubo fue un régimen de izquierdas que salió por unas elecciones ganadas en las urnas legítimamente y que un golpe de Estado ilegal truncó y acabó derivando en una guerra civil. Y todos conocemos las consecuencias que ello trajo. Usted a mí me recomienda que yo lea determinadas lecturas que usted me propone. A mí también me gustaría que usted se leyese la parte de la resolución que condena el revisionismo histórico que tratan de imponer algunos y no den voz a las versiones que niegan hechos indiscutibles. Los actos concretos de represión republicana durante la Guerra Civil nunca fueron organizados, ni propiciados, ni dirigidos por ningún gobierno. Nunca hubo un plan sistemático de aniquilación del contrario por parte del gobierno republicano y sí del gobierno que dio el golpe de Estado. Señoría, entre las 27.000 víctimas que tenemos recogidas en el censo de víctimas asturianas, se recogen también las víctimas de esos hechos. Aunque sean un número más pequeño, no importa el número. Cualquier víctima, cualquier persona torturada, asesinada, ya es demasiado, aunque solo sea una, sea del bando que sea. Esa resolución que usted hace referencia y por la que me pregunta en esta comisión también condena el hecho de que fuerzas políticas extremistas y xenófobas recurran cada vez más a la distorsión de los hechos históricos y utilicen símbolos y retóricas que evocan aspectos de la propaganda totalitaria como el racismo, el antisemitismo, el odio a las minorías sexuales y de otro tipo. Y a eso no me ha hecho usted ninguna referencia. Insisto en que no distorsionemos los hechos históricos. Y este Gobierno, vuelvo a repetir, está comprometido con la importancia que tiene la memoria democrática, con apoyar los valores democráticos y con apoyar y reconocer a todas aquellas personas que en su momento lucharon por la libertad y por la democracia para este país. Gracias, consejera.